Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. Aquí estamos una vez más con ustedes para hablar de lo que es la palabra de Dios. Ya ustedes saben que este canal es un canal especial, son mensajes exclusivos, son mensajes que no se tocan en grupos disidentes, son mensajes que no se tocan en las iglesias, pero que están establecidos en la palabra de Dios. Son las verdades que han de preparar a la última generación de cristianos llamado cuarto ángel o 144,000 para vivir sin intercesor en este mundo de pecado. Es la verdad la cual formará la iglesia triunfante de Dios, la cual estará compuesta por los fieles de todas las iglesias que terminan fuera siendo echados por los impíos mundanos por ser mayoría. Así que por lo tanto, este mensaje, como podrán notar, como acabé de decir, se titula Salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. Permítame decirle que yo había escuchado de algunos líderes que habían personas que andaban proclamando un salvo para siempre salvo, aunque pequen. Y yo decía, pero eso es absurdo. ¿Cómo salvo para siempre salvo aunque pequen? Yo no entendía, pero quería encontrarme con algún mensajero de eso que estaban proclamando, salvo para siempre salvo, aunque pequen. Porque yo he sido una persona que he sido muy dado al estudio, a la investigación, dentro de mi posibilidad y mi capacidad, claramente está. Y me gusta siempre escuchar a los demás. Me gustaría saber cuáles eran los fundamentos bíblicos, sus razonamientos, con respecto a este mensaje, salvo para siempre salvo, aunque pequen. Y permítame decirle, yo nunca me encontré con uno de estos mensajeros que enseñaban salvo para siempre salvo, aunque pequen. Y permítame decirle, yo creo en un salvo para siempre salvo, aunque pequen, pero no en el contexto de que lo presentan, o se dice que presentaban, porque nunca me di con esos mensajeros. Yo creo en el salvo para siempre salvo, aunque pequen, si tu pecado es por ignorancia, por error o equivocación. Pero no salvo para siempre salvo, aunque peque deliberadamente. Ya lo que nos dan seguimiento por estos medios, la verdad el cuarto ángel conoce cuáles son nuestras líneas de pensamiento, cuáles son nuestros fundamentos bíblicos. Ya saben que aquí nosotros no ponemos la Biblia a contradecirse a sí mismo. Ya saben que las verdades exclusivas que son para el pecador, que no ha sido justificado, no son para los ya justificados y vuelven hacia atrás. Y las evidencias bíblicas de esas son precisamente las verdades bíblicas que son para los ya justificados y las consecuencias si vuelven hacia atrás. Y ya hemos estado enseñando por aquí, hemos estado instruyendo al pueblo para que entienda que las verdades que son exclusivos para lo de adentro son verdades que no se han estado enseñándoselas a la iglesia y que por esa razón hay personas que pecan deliberadamente y ligeramente confiándose en la promesa de 1 Juan 2:1, la cual es solo para los que pecan por ignorancia. Permítame decirle que nuestro énfasis en presentar estos mensajes exclusivos del cuarto ángel es para asegurar a los que ya tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Dice la sierva de Dios que de que una persona es declarada hija de Dios, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y en las iglesias hay personas que tienen su nombre inscrito en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. ¿Y por qué? Porque han cedido el límite. Y otros porque no han experimentado la verdadera conversión. Porque los que son declarados hijos de Dios en el cielo son los que han recibido el bautismo del agua y del Espíritu. Los que han recibido la justicia impartida, porque existe justicia imputada e impartida. La justicia imputada te hace miembro de la iglesia, la justicia impartida te hace idóneo para el cielo. Y por lo tanto tienes que luchar y perseverar hasta el fin. Porque si vuelves atrás, dice la Biblia simplemente que es imposible ser renovado. Nosotros vamos a leer una lista de ya los textos ya mencionados. Por lo tanto, nosotros hemos estado enfatizando, presentando estos mensajes en diferentes títulos, como podrán notar, y bajo diferentes contextos. Es para que si no se entiende este mensaje de una manera, lo puedan entender de la otra, pero que se entienda. Así que yo me acuerdo que en una ocasión
mientras estaba presentando la verdad del cuarto ángel, esto era en la iglesia adventista de la Reforma, donde yo había sido bautizado, SMI, un líder de la iglesia había dicho que yo estaba enseñando el mensaje salvo para siempre salvo. Y realmente yo no estaba enseñando ese mensaje, sobre todo en el contexto que la gente lo conoce. Entonces yo le hice una pregunta a él, le dije, hermano, me voy a tomar el atrevimiento de decir el nombre. A él le llaman Federico Clemente. Es una persona que yo lo aprecio mucho, una persona muy respetuosa, por cierto. Es un buen hermano, permítame decirle. Por si acaso llega este mensaje, algunos de ellos sepan que yo no estoy presentando este mensaje de manera despectiva. Y yo le pregunté a ese hermano, mi hermano, ¿por cuánto tiempo usted fue salvo o el hombre salvo? Permítame decirle que la misma respuesta que usted me dio, esa me dio él. Y usted no me dio ninguna respuesta, esa no me dio él. Y él lo dijo en público y en público yo le hice la pregunta, ¿por cuánto tiempo usted fue salvo? Y yo le hago esa pregunta a usted también. Cuando usted fue salvo, ¿por cuánto tiempo usted fue salvo? Quiero que sepa que usted cuando fue salvo para siempre. El gran problema que ha consistido aquí es que la persona no sabe lo delicada que es esta salvación y lo delicado que es hacer un pacto de sangre con nuestro Señor Jesucristo o con Jehová, el Creador, que usted quiera, pero con esa divinidad. Porque la gente no entiende que eso es una sangre que se aplica una vez y para siempre y punto. Y que una vez que usted pierde esa salvación no la vuelve a tener más. Y vamos a presentar las evidencias bíblicas que ya hemos estado presentando y que la vamos a continuar presentando para los que no conocen estos mensajes y lo ven por primera vez. Así que entonces, yo comprendí que realmente cuando el hombre es salvo para siempre. Y que por eso es que la palabra de Dios presenta en el libro de Mateo 24:13, me parece que vamos a ver, en el libro de San Mateo 24:13 correctamente dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando usted analiza el texto bíblico o esa expresión que dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo, usted cuando lee los versículos que están anterior, usted va a notar una serie de sucesos que habían estado sucediendo, han estado sucediendo y continuarán sucediendo. De lo cual, en este gran conflicto entre el bien y el mal, muchos, por obtener cierto privilegio del sistema, para adaptarse al sistema, para no verse hostigados por el sistema, van a traicionar su cometido, su misión, y regresarán al mundo, muchos quizás por un bienestar más terrenal, otros por no ser perseguidos, otros por no sufrir muerte, por la razón que sea, van a volver hacia atrás. Y por eso la palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice el que persevera hasta el fin. Pero también en 1 Corintios, capítulo 10, hay una declaración que aparece allí en el verso 12. Yo la voy a leer en mi versión pechita. Me encanta mi versión pechita por lo claro que es. Dice allí el 10:12. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Y la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿por qué dice la Biblia, tenga cuidado de no caer? Bueno, cuando ustedes se lee el capítulo 10, del verso 1 en adelante hasta llegar al 12, usted sabe encontrar la razón por qué. Allí le va a presentar una serie de personas que pecaron contra Jehová y no fueron renovados para arrepentimiento y lamentablemente perecieron, perdieron la esperanza. Y cuando usted estudia la historia de Israel, usted va a notar, como ya presenta 1 Corintios, dice allí, deseo que sepan, verso 1, deseo que sepan, hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos ellos atravesaron el mar. Y todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron, ¿qué cosa? El mismo alimento espiritual. No está haciendo alusión al alimento material, porque ellos allí recibieron alimento espiritual y material. Y como todos habían recibido la misma luz, los que pecaban deliberadamente, el Señor lo eliminaba ahí. Yo no veo un solo caso de personas que pecan deliberadamente, el Señor entonces, después de justificado, le conceda salvación oportunidad. Un solo caso no aparece en la Biblia. Por eso es que la Biblia dice así que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque usted es salvo y es salvo para siempre, pero no aunque peque.
porque si lo hace, no hay más sacrificio por tu pecado. Pero yo en mi experiencia vi que había cierta verdad en eso que presentaban, salvo para siempre, salvo aunque peque, pero es salvo para siempre, salvo aunque peque, si tu pecado es por ignorancia, error o equivocación. Por eso es que tenemos 1 Juan 2:1 que dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que es la promesa para el que peca por ignorancia. Ve que tengo fundamento bíblico para decir, salvo para siempre, salvo aunque peque, si es por ignorancia, nada más, por un error o equivocación, nada más. Porque Jehová dice, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. También tenemos Hebreos 9:7 que dice que en el santuario se hacía expiación, como hoy en día también, se está haciendo expiación por los pecados de ignorancia. Hebreos 9:7 dice que en el santuario se hacía expiación era por los pecados de ignorancia. Y cuando usted se va al santuario se va a dar cuenta que los pecados que realmente son admitidos en el santuario son los pecados que se cometen por ignorancia, error o equivocación. Así que por lo tanto, queremos que quede claro que usted es salvo y es salvo para siempre, pero no aunque peque. Y es salvo para siempre aunque peque si tu pecado es por ignorancia, error o equivocación. En ese contexto sí creo en el salvo para siempre salvo, aunque peque. Pero el énfasis especial es salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. Y vamos a presentar qué pasa después que tú eres salvo si pecas deliberadamente. Vamos a presentar eso. Y recordando que el énfasis, y por lo que he estado promoviendo este mensaje bajo diferentes títulos, pero bajo los mismos fundamentos bíblicos, es para asegurar a los pocos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, que ya está profetizado que lo que han de ser salvos es un remanente que no hará 1 de cada 20. Ya sabemos que la porción de Dios es la manada pequeña. La razón por la cual presentamos este mensaje es para que usted forme parte de la manada pequeña. No se sienta mal si usted no es de lo que no es aceptado por el populacho, por la gran mayoría. Recuerde que la gran mayoría o el populacho son de la simiente del diablo porque están en contra de la verdad y rechazan la verdad. Son cristianos ligeros, libertinos. Recuerde que hemos dicho que en las iglesias hay 2 grupos, que son los que son atraídos por el Espíritu y los que son atraídos por el diablo. Y que en esa iglesia hay más personas atraídas por el diablo que atraídas por el Espíritu. Y eso no debe ser un secreto para usted. Usted tiene que estar claro de eso, porque la Biblia así lo presenta. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y la razón por la cual pocos son escogidos, hay muchas razones. Pero una de ellas porque la mayoría son atraídas por el diablo. Así que vamos a dar, para aquellos que no han visto nuestro mensaje, y ahora bajo este contexto, salvo para siempre salvo, pero no aunque peque, vamos a leer algunos textos bíblicos para que usted vea que si lo hace, ya lamentablemente pierde la salvación para siempre. Nuestra primera cita, vamos a leer Hebreos 6:4 al 6. Hebreos 6:4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial y recayeron, sean renovados para arrepentimiento. Así que vemos un salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. ¿Por qué? Porque lamentablemente es imposible ser renovado para arrepentimiento. Así dice Jehová, aunque la iglesia enseña lo contrario, porque está divorciado de la palabra de Dios. Salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 10:26, que el que peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay más sacrificio por su pecado. Así de simple. Salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. Porque dice segunda de Pedro 2:20 y 21, porque si huyeron de las abominaciones del mundo, mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos siendo enredados por estas mismas cosas, y su fin llega a ser peor que lo primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y la pregunta es, ¿por qué dice que mejor le hubiera sido no haber nacido o haber conocido?
precisamente por los textos bíblicos ya mencionados y lo que vamos a continuar presentando más hacia adelante. Y porque ya no hay más sangre disponible. Y recuerde, aquí cuenta un así dice Jehová. No un así dice la iglesia, ni un así dice el pastor. Porque desgraciadamente las iglesias se han divorciado de la palabra de Dios. Es lamentable que hoy en día en las iglesias, y es lamentable sobre todo en la iglesia adventista, en los cultos divinos, los púlpitos se quieren emplear para estar presentando temas cristocéntricos, cuando los temas cristocéntricos son para personas que no han experimentado la conversión. Los temas cristocéntricos también se les aplica un poquito a los que han experimentado el nuevo nacimiento, es decir, para los recién nacidos, es la idea. Para los recién nacidos es que son los temas cristocéntricos. Y hoy en día hay una serie de tajalanes que quieren estar con temas cristocéntricos cuando realmente esos mensajes cristocéntricos no son para los que han alcanzado madurez y tienen años en las iglesias. Por eso usted va a notar que esta verdad bíblica usted nunca ha visto que se la han enseñado en las iglesias. Oiga bien, nunca se la han enseñado. Se está hablando una persona que tengo 48 años de edad y lo que tengo de edad lo tengo siendo miembro de iglesia porque nací en el evangelio. Ya usted sabe, y nunca he estado fuera. Salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. ¿Por qué? Porque dice Gálatas 2, 17 y 18, que si después de haber sido justificado, fuiste hallado pecador, ¿es Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si lo mismo que destruí lo vuelvo a edificar, me hago transgresor. Y la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Número 14 y 18. Así que, salvo para siempre, salvo, pero no que peque. ¿Por qué? Porque dice el número 14 y 18, que es la cita que le sigue a Gálatas 2:17 y acabamos de mencionar. Grande y amplio Dios en perdonar, pero no tendrá por inocente al culpable. ¿Quiénes son esos? Los ya justificados que vuelven hacia atrás. Los que pecan deliberadamente. Así que grande y amplio Dios en perdonar, ¿quién? Al pecador que no ha sido justificado. Pero no tendrá por inocente, que es la segunda parte del texto aquí, al que ya es justificado y vuelve hacia atrás. Así que no se olvide, somos salvos para siempre salvos, pero no aunque peque. Y seguimos siendo salvos para siempre salvos aunque peque, pero si tu pecado es por ignorancia, error o equivocación. Así que si usted no ha conocido a un mensajero que cree en el salvo para siempre salvo, aquí hay uno, pero no en el salvo para siempre salvo que andan enseñando por ahí, porque hay un salvo para siempre salvo que es del diablo, que es un mensaje del diablo, que por eso que hay gente que está en las iglesias abundando en el pecado, porque para ellos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces ellos abundan en el pecado para que sobreabunde la gracia. Se lo vas a llevar el diablo y con el diablo y sus ángeles se van a quedar si se mantienen con esa línea de pensamiento. Ese donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es para el pecador que no ha sido justificado. Que no importa, oiga bien, no importa cuán bajo haya caído, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia para el pecador que no ha sido justificado. Hay una gracia disponible. Es porque hay personas que han caído tan bajo en el pecado, la cual se considera indigno de la salvación. Y no, usted no debe considerarse indigno, no importa cuán bajo usted haya caído. Si usted es de aquella persona que no ha experimentado la conversión, que no ha aceptado el evangelio, usted ha vivido una vida desastrosa, no importa lo que usted haya hecho, mi amigo, no importa lo que usted haya dicho, no importa cuán bajo haya caído, hay una gracia y un perdón para usted. Ahora, no cometa el error de una vez que usted acepta al Señor Jesucristo, que usted obtiene esa gracia y es justificado, volver hacia atrás. Porque aunque los pastores, los fraternicen y vuelven y lo integren, y vuelven el fraternicio y vuelven y lo integren, como este relajo que tienen las iglesias adventistas, los ministros de la iglesia adventista, los pastores, permítame decirle que su nombre va a permanecer en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Porque permítame decirle, lamentablemente, Jehová dice, por eso vamos a aprovechar esta cita una vez, de paso. Salvo para siempre salvo, pero no que peque. ¿Por qué? Porque dice Éxodo 32:33, que peque contra mí, yo lo borro de mi libro, dice Jehová. Y para aquellos teólogos que se creen muy sabios, eruditos, dicen, no, porque los nombres se borran en el día final. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿y en qué tiempo estamos?
Estamos en el tiempo del fin. ¿En qué etapa estamos ahora mismo? Ustedes que son eruditos y teólogos, ustedes no están tratando con un loco aquí. Aquí estamos hablando palabra de Dios y un hombre de experiencia. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo que ustedes saben, lo viven enseñando, la cual yo estoy de acuerdo, que el día de expiación comenzó en 1844 y ya estamos concluyendo, o ya se está concluyendo, el día de la expiación. Y si el día de expiación está concluyendo, ya Cristo está al punto de decir, hecho está, y el que es limpio siga siendo limpio, el que es sucio siga siendo sucio, que va a hacer la declaración para los que están dentro de la iglesia, porque en la iglesia una gran mayoría se va a quedar sin ser limpio de su pecado. ¿Y por qué? Porque recibieron el bautismo del agua, pero no reciben el bautismo del Espíritu, es decir, nunca experimentan la verdadera conversión. Experimentan la conversión en la carne, pero no la conversión en el Espíritu. ¿Entendió? Los cristianos en la carne son los que aquellos andan conforme a la carne. Los cristianos en el Espíritu son los que reciben el bautismo del agua y del Espíritu y han experimentado la verdadera conversión. No son residentes en el pecado ni andan pecando. Y podrán pecar si es por ignorancia o por un error que lo hacen. Ya lo saben. Así que por lo tanto, salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el libro de Nahum. Nahum, capítulo 1. Recuerde que el mensaje de Nahum es un mensaje irrevocable para la Sirio. Recuerde que Nínive es la capital de Siria. Y aquí Dios le había enviado a los ninivitas un mensaje de condenación con esperanza, que es el mensaje de Jonás. El mensaje de Jonás es un mensaje de condenación con esperanza para los ninivitas. Y como ellos decidieron aceptar el mensaje de salvación, ellos fueron justificados. Luego entonces recayeron, y al recaer lo mismo, ahora Dios envía al profeta Nahum, porque al ser recaído y no hay justificación para los recaídos, entonces el Señor viene y recuerde bien, no hay justificación para los recaídos que conocen la verdad. Por eso hemos dicho que si alguno había estado pecando consciente y deliberadamente y no sabía que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, y no sabían que el que peca deliberadamente ya no es más sacrificio por su pecado, pues entonces el Señor, para aquellos que han estado en la iglesia, el Señor lo ha estado tolerando hasta que le llegara la verdad, ya le llegó la verdad. Entonces usted se aferra a la promesa de Juan 8:32, que dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el Señor Jesús va a tomar su pecado consciente y deliberado y lo va a introducir en el santuario como un pecado de ignorancia. No entra como un pecado consciente y deliberado, porque que no se admite los pecados conscientes y deliberados. Por eso el Señor lo introduce como un pecado de ignorancia, porque usted se aferra a la promesa de Juan 8:32, al no conocer esta verdad y ahora conocerla. Entonces el Señor lo convierte en un pecado de ignorancia, lo lleva como un pecado de ignorancia, y entonces por esos pecados tendrá que pagar el diablo. Ahí viene el pleito ahora de Cristo con el diablo, cuando el diablo dice, no, pero recuérdate que los pecados, según lo que está contemplado en el plan de redención, es que yo pago por los pecados de ignorancia del pueblo, no por los pecados deliberados. Entonces el Señor Jesús le va a decir, sí, lo que pasa es que este pecado consciente y deliberado te lo estamos aplicando a ti, no como un pecado consciente y deliberado, sino como un pecado de ignorancia, porque él no conocía esa verdad, porque sus líderes no se lo habían enseñado. Y como líderes no le habían presentado ese texto bíblico, nunca se lo han enseñado. Se lo digo yo, que tengo 48 años en la iglesia, y se lo digo que sigo los temas que están en YouTube. Mira a ver si en YouTube te ve a alguien enseñando esto. La única persona o predicador exclusivo que está enseñando esto es su servidor. Y de aquí en adelante, los que vayan aceptando este mensaje, que vayan grabando de aquí en adelante. Pero nadie está enseñando estas verdades. Y por lo tanto, ahora los que van conociendo, hacen este pacto con Dios, y ay del pobre diablo, porque el pobre diablo, según se le va sumando más pecados, se le va a sumar más fuego. Tremendo. Pero ay de ti, si después que conociste este mensaje y haces una renovación de pacto con Dios, y tu pecado consciente y deliberado es introducido en el santuario como un pecado de ignorancia, porque tú no conocías esta verdad, que tú vengas ahora y vuelvas a caer lo mismo, porque ahora yo te hago la pregunta, ¿a qué tú vas a alegar? ¿A qué te vas a aferrar? Porque ya no hay un agarre o una justificación. ¿Qué vas a hacer? No vas a poder hacer nada. Recordando que el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador que no ha sido justificado. Y al justo se le concede si su pecado es por ignorancia, por error o equivocación, nada más. Moisés fue justificado porque él pecó por culpa del pueblo, un error, y no fue un recaído porque fue justificado. Elías, que dicho sea de paso, tenemos una lista ahí que tuvimos presentado de justificado y no lo presentamos todo porque no mencionamos a Elías, que había sido justificado y no fue un recaído. En ese mensaje que nosotros presentamos anteriormente, en otro video, no mencionamos a Pedro,
donde Pedro puede haber sido justificado por negar al Señor, no fue un recaído. Y muchos otros. Yo por eso le hicimos la invitación a los humildes, el desafío a los enemigos de la verdad, para que a esa lista que nosotros hicimos en nuestro video anterior, le sumen todos los justificados que quieran. Que ninguno cayeron, y los que cayeron no fueron renovados para arrepentimiento. Es decir, ninguno fueron rejustificados o reperdonados porque no existe en la Biblia. Muy bien, vamos a continuar. El salvo para siempre salvo. Salvo para siempre salvo, pero no aunque pequen. Salvo para siempre salvo, pero no aunque pequen. Bueno, estamos en Nahum, porque dice Nahum 1.3. Esta cita de Nahum 1.3 es la misma de número 14 y 18. Pero están escritas en contexto diferente, pero con el mismo propósito. Paciente Jehová y enorme es su poder. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por esa razón, el hombre es salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. Porque si peca, dice que Jehová no tendrá por inocente a los culpables. Si no tendrá por inocente, entonces no puede interceder por ti. Porque nada más intercede por los inocentes, por los que pecan por ignorancia, por un error. Recuerden que solamente los ministros de Dios que están ministrando para el diablo y ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios son los que andan diciendo que en el santuario se intercede por pecado consciente y deliberado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero como toda ley tiene su excepción, hay un solo tipo de pecado consciente y deliberado que no entra en el santuario como un pecado consciente y deliberado, sino como un pecado de ignorancia, que son los de aquellos que habían estado pecando deliberadamente, confiándose en las malas instrucciones de estos pastores y ancianos usados por el diablo, ya sea de una manera consciente o inconscientemente, que le habían dicho que en el santuario se intercede por pecado consciente y deliberado, cuando no es así. No tienen una evidencia bíblica para poder demostrar eso. Nosotros tenemos evidencia además para demostrar que no. Lo primero es que cuando vamos al santuario, que ya lo hemos citado, los libros de Levítico y Número, allí nosotros tenemos un video grabado aquí donde se presentan que los pecados que eran admitidos en el santuario eran los pecados por ignorancia, error y equivocación. Y el que contamine el santuario de Dios con su pecado consciente y deliberado, su nombre es borrado del libro de la vida. Por eso se dice que peca contra mí, yo lo borro de mi libro. ¿Por qué? Porque contaminó el santuario con su pecado deliberado, con su inmundicia. Porque Dios en su santuario no acepta la inmundicia del hombre. La única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del Cordero. ¿Y cuál es la inmundicia del hombre que Dios acepta en el santuario que entra a través del Cordero? El que es por ignorancia, error, equivocación, que entra a través del Cordero, que es Cristo Jesús. Así que ya saben. Salvo para siempre salvo, pero no aunque pequen. ¿Por qué? Bueno, Nahum 1.9 dice: ¿qué maquinan ustedes contra Yahweh? Porque Él provoca devastación y no habrá angustia por segunda vez. Este texto que dice no habrá angustia por segunda vez está en el contexto de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir dolor por el pecado. Ya no volverá a sentir dolor por el pecado. Podrá, como Judas, arrepentirte en la carne, porque dice el libro de Mateo 27:3 que Judas arrepentido devolvió. Pero ese arrepentimiento es el arrepentimiento de la carne, el que proviene del hombre, el que viene como fruto de un remordimiento, pero no de un arrepentimiento genuino, porque ya no podrá tener arrepentimiento genuino, porque el único arrepentimiento genuino es el que Dios concede, y Dios nada más se lo concede al pecador que no ha sido justificado, y a lo justo si su pecado es por ignorancia, nada más. Error o equivocación, claramente está. Salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. Oiga bien, pero no aunque peque. ¿Por qué? Porque dice Nahum 1.12: aunque te he afligido, no te afligiré de nuevo. Este mensaje que nosotros estamos leyendo está en el contexto del mensaje que Dios le envió a los recaídos de los ninivitas, que también se aplica a todo creyente que es justificado y vuelve hacia atrás. Así que, mi hermano, la Biblia dice claramente, según Mateo 24:13, ya lo mencionamos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice, mire que el que piense estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Y por qué? Precisamente por toda esta verdad que nosotros estamos presentando, que en las iglesias no se presentan. Porque ahora se quieren presentar a las 11 en el culto divino mensajes cristocéntricos. Los mensajes cristocéntricos son mensajes para presentar los martes y jueves, como hacía antes la iglesia adventista, para los amigos visitantes de la iglesia adventista,
para que ellos conozcan los mensajes cristocéntricos, son los mensajes de salvación para los que están perdidos y no han sido justificados. Los cultos divinos, los temas de las 11, no son para temas cristocéntricos. Es para presentar, para alimentar a la grey, para que tenga alimento sólido. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por eso es que la iglesia está floja, por eso es que está lleno de pecado y por eso es que cuando comienza el juicio de Dios va a comenzar por su santuario, especialmente por los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos son los llamados y coordinadores para programar la cosa. Y esos ancianos de Dios lo que está haciendo obra del diablo. Cuando una persona presenta un mensaje no cristocéntrico, lo primero que hace es que se prejuicia con ese predicador y dice, no, eso no invite más. No, ese predicador está presentando temas muy duros. No, eso está predicando. Y así viven haciendo. Su servidor, como le he dicho anteriormente, tiene este escenario, el parque, como púlpito. Y su escenario, el mundo, ustedes. Ahora mi escenario es el mundo y mi púlpito, los parques. Vamos a ver, salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. Porque dice 1 Pedro 3:18 que Cristo murió por los pecados del hombre una vez y para siempre. Y como Cristo murió por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos, por lo tanto, tú eres salvo para siempre salvo, pero no aunque peque, porque si lo haces, lamentablemente, ya no hay más sangre disponible. Según 1 Pedro 3:18, que dice que Cristo murió por los pecados del hombre una vez. Así que si tú pecas, vuelves a recaer lo mismo, dime tú, ¿cómo el Señor te va a justificar nuevamente? Y recuérdate, Dios es amor y la esencia de Dios es que es amor. Dios nunca va a dejar de amarte. Tenlo por cierto como que 2 más 2 son 4. Nunca dejará de amarte, ni a mí tampoco ni a nadie. Pero lamentablemente, aún amándonos, no le quedará de otra a todo lo que vienen, se convierte en residente en el pecado, de darle fuego, porque ya él no tiene más sangre disponible. Y hemos dicho y repetido bastantes veces que no hay gracia sin sangre para el transgresor. Adán y Eva y sus descendientes han sido justificados porque se otorgó una gracia con sangre. Y si tú entras al reino de la gracia, o nosotros hemos entrado al reino de la gracia, hemos entrado al reino de la gracia por una gracia acompañada de una sangre derramada. Por eso es que no puede volverse atrás, porque entonces ya el Señor no tiene más gracia con sangre para ese recaído. Ahí es que está el gran problema. Dios levanta al caído. Nosotros todos nacimos caídos y se está tratando del caído en el primer Adán, no de los que son caídos en el segundo Adán, porque el que ha sido el caído en el segundo Adán, no hay redención para ese. Hay redención para el caído en el primer Adán. Eso tiene que estar claro entre nosotros. Cuando la Biblia habla de Dios levanta al caído, se está hablando del caído en el primer Adán, porque todos nacimos caídos, todos nacimos bajo pecado, todos nacimos bajo condenación. Y la evidencia de que Dios, no hay redención para el caído en el segundo Adán son precisamente todas estas evidencias bíblicas que nosotros estamos presentando. Todas estas citas que ya le hemos presentado. No hay más sacrificio por su pecado. Es imposible ser renovado para arrepentimiento. Su nombre borrado del libro de la vida. No habrá angustia por segunda vez. Salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Como la paga del pecado es muerte y ya no hay más sangre disponible, entonces lamentablemente ya no eres salvo para siempre salvo. Lo que estamos tratando en este video es demostrar que hay un mensaje verdadero de salvo para siempre salvo, pero no estamos de acuerdo con el salvo para siempre salvo, aunque peque deliberadamente, claramente está. Porque también creemos en el salvo para siempre salvo, aunque peque, pero es si tu pecado es por ignorancia. Cuando es por ignorancia, entonces el Señor te muestra la verdad para que no vuelvas a recaer en lo mismo. Y si recae, ya no es ignorancia, porque ya tú conocías. Es ignorancia mientras no te llega la verdad. A partir que te llegó la verdad, ya tú sabes lo que hay. Permanecer fiel, porque si no, ya el Señor no puede hacer más nada. Y recordando, ore mucho, mi hermano, para que el Señor lo ayude a ser participante de la naturaleza divina. Cuando usted y yo somos participantes de la naturaleza divina, el Señor mata el deseo por el pecado. No solamente mata el deseo por el pecado, ni deseo de pecar nos da.
Lo que pasa es que la falta de devoción, de relación con Dios, de sacar tiempo a solas, así, en un parque, porque la gente tiene que entender, usted tiene que sacar un tiempo para la adoración colectiva, tiene que sacar un tiempo para la adoración en familia y tiene que sacar un tiempo para la adoración individual, que es el tercer punto. Si usted no saca tiempo a solas con Jesús, que tiene que hacerlo con mucha frecuencia, lamentablemente usted no podrá crecer. ¿Cómo usted podrá? Usted tiene que hacer tres cosas, tiene que leer, tiene que meditar y tiene que hacer investigación bíblica, y todo eso requiere mucho tiempo. Por eso era que Dios esperaba que cada uno de nosotros fuéramos personas independientes, que no estuviéramos sometidos a un sistema, ser empleado, porque el que es empleado es un esclavo, se debe a una empresa y tiene que cumplir obligatoriamente, porque si no pierde el trabajo. Pero no es lo mismo si hubiese sido independiente. Se lo está hablando una persona que fue empleado y que el Señor me ha liberado de todo eso, me ha sacado. Él tenía un propósito conmigo. Ahora yo tengo una misión, por eso que yo le digo a ustedes, yo le sirvo a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Y el yo tener preocupación para mí es un pecado. ¿Y por qué? Porque yo le sirvo a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Hay personas que antes decían, de yo tener mi llamado, yo no entendía eso, decían, hay que trabajar, hay que salir a trabajar porque el trabajo no te va a llegar a la casa. No, hay que trabajar porque si no se trabaja, y el diablo te mete una serie de cosas, de disparate y estupideces. Porque su servidor, no soy empleado, no ando en busca de empleo, ni me interesa. Y a mí el Señor me envía los trabajos a la casa. La gente van a buscarme y cuando no me buscan me llaman. Porque hay algo que los miembros de la iglesia no han entendido. Que el pecador tiene que salir en busca de la bendición, pero el justo la bendición lo persigue, lo anda en busca de él. Oiga eso, la bendición anda en busca del justo, de los ya justificados. Los justos son los ya justificados. Y tengan cuidado que por ahí hay gente desorientada, que están medio locos, que dicen, no, la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Ajá, sí, la misma Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Si no hay justo ni a uno, entonces ¿quiénes son estos justos que el Señor está atento a ellos? Lo que pasa es que no hay justo ni a uno en el primer Adán, porque el apóstol Pablo está hablando del hombre en el primer Adán y segundo Adán. En el primer Adán todos son pecadores, todos están bajo condenación y no hay justo ni a uno y no hay quien busque a Dios. Pero en el segundo Adán todos son santos, todos son justos y todos tienen el deseo de buscar a Dios. Es que no se ha entendido la dinámica del verdadero evangelio. Yo me siento contento con mi Dios, con mi evangelio, con el evangelio que Él me ha dado. Por eso se dice que hay otro evangelio por ahí. Está el evangelio del diablo, donde en el santuario se intercede por el pecado consciente y deliberado. Está el evangelio del diablo, donde se te puede dar 7, 8 bautismos. Está el evangelio del diablo, donde tú 7 veces caes, 7 veces serás levantado. Pero ese texto está en el contexto de la caída del justo, Proverbios 24:16, del justo que cae en manos de los impíos. Pero la iglesia lo ha distorsionado y lo ha sacado fuera de contexto para decirle a las iglesias que usted puede pecar todas las veces que usted quiera y usted puede ser renovado. Oiga qué diablura están haciendo los ministros hoy en día, llámese pastores o ancianos. Saca un texto fuera de contexto para afianzar a la persona en su pecado, para mantener a la persona durmiendo en los laureles del pecado. Así que, mi hermano, podríamos continuar esta lista, pero vamos a presentar una más para concluir. Salvo para siempre salvo, pero no aunque peque, porque dice el libro de Judas, en el verso 5, pues nada más tiene un solo capítulo, que todos aquellos, los que por segunda vez no creyeron, dice que el Señor lo eliminó. Vamos a leer esa cita. Es decir, ese texto está hablando de la experiencia de lo que fue la persona en el pueblo de Israel, que cuando el Señor lo sacó, lo liberó del pecado, aquellos que estaban por el desierto, el Señor le perdonaba sus pecados por ignorancia, por equivocación. Si no permanecían fiel, el Señor, ¿qué pasó? Lo mató. Los que no creyeron fueron aquellos que una vez justificados, pecaron por Dios por ignorancia, el Señor, ¿qué cosa? Lo eliminó. Y si eran deliberados, no le concedían ni una oportunidad. Porque durante la estadía en el desierto y después de lo que está establecido en Canaán, el Señor a todo el que pecaba por ignorancia le concedía una oportunidad. Y si la segunda volvía a recaer lo mismo, lo eliminaba. No había justificación. Y siempre ha sido así porque Dios no cambia. Dios no cambia.
Y dice allí Judas 5, ahora bien yo deseo recordarle, aunque todos ustedes lo saben, Judas está hablando a los creyentes, a los que conocían ese mensaje en aquel entonces, porque los de hoy en día no conocen eso. Esas son verdades que estaban sembradas, sepultadas ahí. Ahora es que se está dando a conocer un poquito, porque por estos medios, la verdad, el cuarto ángel, donde estamos presentando verdades exclusivas. Y recuerde, vamos a seguir presentando estos textos bíblicos en diferentes títulos y contextos. Por si usted no entiende de una manera, puede entender de la otra. Si usted no entiende, porque no quiere. Porque el Señor le envió el mensaje y se lo está enviando de manera dinámica y diferentes títulos para que usted lo entienda. Ahora bien, yo deseo recordarle, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. Oiga bien, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. Es decir, destruyó a los que no permanecieron fieles. Aquellos que cuando tuvieron durante la estadía del desierto y pecaron contra Dios, Él les concedió una oportunidad si lo hicieron por ignorancia. Porque para los que pecaban deliberadamente, el Señor lo eliminaba ahí, de una vez. Ni una oportunidad. No solamente en la estadía del desierto, aún después que entraron en Canaán. A mí me gusta la historia de los jueces, porque la gente han leído la historia de los jueces, pero la gente no entiende que la historia de los jueces, ese principio está contemplado. Ellos estaban en su condición caída. Cuando clamaban a Jehová, Jehová le enviaba un libertador. Y cuando liberaba, tenían que ser fieles. ¿Sabe qué pasaba si ellos volvían a pecar? Cuando caían, entonces el Señor permitía que fueran oprimidos. Y cuando todos aquellos que ya habían sido justificados y habían sido libertados por ese juez, morían, entonces los que clamaban de nuevo, Jehová le enviaba otro juez, pero esos jueces que el Señor le enviaba para liberarlos, no era para los que habían sido liberados anteriormente, sino para la nueva generación que estaba oprimida, pero que no había tenido libertador. Eso es bueno que la gente lo entienda. En los libros de los jueces está contemplado ese principio. Usted no ve que el pueblo, la gente lee la Biblia rutinariamente y no hace investigación, no estudian cuidadosamente. Usted no ve que la persona leen, pero mira, el pueblo caía en pecado y el Señor le enviaba un juez. Volvía y caía, el Señor enviaba otro juez. Él volvía y caía y el Señor enviaba otro juez. Téngase cuidado que no es así. El Señor, cuando estaban cautivos y clamaban, el Señor le enviaba un libertador. Y si ellos volvían a caer lo mismo, eso, perecían en su pecado y Jehová no le enviaba más un juez hasta que no perecía esa generación y le enviaba otro juez, pero era para la nueva generación que no había sido justificado en el momento que el Señor le envió a esos jueces. Apréndase eso, por eso este tema está interesante, salvo para siempre salvo, porque yo sé que mucha gente conocerá el mensaje de los jueces, pero no lo han visto ese principio que está establecido ahí, porque es que en la Biblia en ninguna parte está contemplado ese perdón, la rejustificación. Del Génesis al Apocalipsis no lo está. Así que por lo tanto, aquí concluimos nuestro mensaje con esta última cita de Judas. Ya dijimos que el verso 6 está relacionado con el 5, porque en el 6 dice, también a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo has reservado en cadena oculta, bajo densa tiniebla, hasta el juicio del gran día. Es decir, que el diablo y sus ángeles están bajo cadena de oscuridad. Se refiere a que están en este mundo de pecado, no pueden salir de este globo terráqueo, no pueden tener acceso a salir a otro mundo donde no ha entrado el pecado y están aquí sentenciados a una muerte irrevocable, sin perdón. Porque cuando Lucifer se rebeló en el cielo, a él se le concedió una oportunidad, pero no se lo puso en el puesto en que estaba, volvió y recayó, y cuando recayó ya lamentablemente no hubo oportunidad. Por eso es que aquí hay una relación entre el 5 y el 6, porque dice que lo que la segunda vez no creyeron, o sea, no permanecieron, que es lo mismo, lamentablemente, tuvieron que perecer. Señores, el tema es muy delicado, pero recuérdense, nosotros hemos estado enfatizando, vamos a seguir enfatizando estos mensajes, pero es para que los pocos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida y los que vayan entrando aseguren su salvación. Nosotros no nos vamos a cansar de seguir promoviendo estos mensajes, de seguirlo grabando bajo títulos diferentes para asegurar a los que ya están y los que van entrando. Habrán algunos que lamentablemente el Señor sabrá qué va a hacer con ellos. Pero hay una esperanza para aquellos que no conocían esta verdad. Se pueden aferrar a la promesa de Juan 8:32, como lo he dicho anteriormente, pero hay de ti. Así que antes de concluir este mensaje, queremos recordarle
que la Biblia no se contradice a sí mismo. Es decir, no hay un solo texto bíblico que contradiga ninguna de esas verdades que ya nosotros lo acabamos de mencionar. Ahora bien, cuídese de pastor y teólogo usados por el diablo, que toman las verdades bíblicas, son para el pecador que no ha sido justificado, para contradecir esta verdad y poner la Biblia a contradecirse a sí mismo. Solamente el diablo y los ministros del diablo son los que ponen la Biblia a contradecirse a sí mismo. La Biblia no se contradice. La Biblia está en perfecta armonía. Me gusta una expresión que una vez dijo un amigo por ahí. Saber de Biblia no es que cuando te muestre una verdad bíblica, tú busques otro texto bíblico para que él lo contradecir. Eso no es saber de Biblia. Eso es hacer la obra del diablo. Así que al concluir este mensaje queremos que eso esté claro, que la Biblia no se contradice a sí mismo. Al concluir este mensaje queremos recordarle que las verdades bíblicas que son para el pecador que no ha sido justificado no son para los ya justificados. Hay dos conjuntos de verdades bíblicas. El conjunto de verdades bíblicas para el pecador que no ha sido justificado y el conjunto de verdades bíblicas que son para los ya justificados, para que se mantengan firmes y las consecuencias se vuelven hacia atrás. Queremos recordarle que esté siempre mirando hacia la cruz, que mire hacia la cruz, pero que cuando mire hacia la cruz no cometa el error como han hecho los ministros, que invitan a la persona a mirar hacia la cruz nada más que vean una sola cosa: cuán grande es el amor de Dios. No cometa ese error, porque si usted nada más mira en la cruz y mira cuán grande es el amor de Dios y se olvida las otras dos fases, va a cometer el error de que puede perder la salvación. Cuando usted mire hacia la cruz, no se olvide de las 3 revelaciones de Dios en la cruz. En la cruz hay 3 revelaciones. Cuán grande es el amor de Dios, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. En el gran amor de Dios se vio cuán grande es el amor de Dios, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que tú y yo seamos salvos. ¿Cuánto aborrece Dios el pecado? Allí vemos que cuando su Hijo Jesús se hizo pecado o uno con el hombre, la ira de Dios cayó sobre él. Es decir, que ni siquiera a su propio Hijo escatimó. ¿Y qué será a ti y a mí, que no somos su primogénito? Y que si llegamos a ser su primogénito es en Cristo Jesús. Él va a estar tolerando a nosotros pecado consciente y deliberado, cuando ni siquiera a su Hijo, que lo hizo por amor, que no lo hizo por un pecado en rebelión contra su Padre, y mira lo que le sucedió. Y lo tercero es, ¿cuánto aborrece Dios el pecado? Cuán estricto es Dios con su ley. Es tan estricto, lo tercero es, cuán estricto es Dios con su ley. Es tan estricto que no estaba dispuesto a concederle la salvación al hombre si no se pagaba la demanda de la ley. Y que si hoy en día tú y yo somos salvos, es gracias a que Cristo cumplió con ese requisito de pagar la demanda de la ley, al hacerse uno con nosotros o uno con el pecado, y entonces a Él pagar la demanda de la ley, hoy tú y yo podemos ser salvos. Así que nunca se te olvide ese detalle. Así que de aquí en adelante hay que seguir avanzando. Cuánto ama Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. Así que finalmente concluyo diciéndole, recuerde que aquí lo que cuenta es un así dice Jehová, y no un así dice el pastor, ni un así dice la iglesia. Usted y yo seremos juzgados, no por el así dice el pastor, ni aún así dice la iglesia. Usted y yo seremos juzgados por un así dice Jehová. Así que Dios me le guarde. Espero que usted conozca este mensaje: salvo para siempre salvo, pero no aunque peque. Y sabiendo que hay un salvo para siempre salvo aunque peque, si tu pecado es por ignorancia, por error de equivocación, sigue salvo. Porque dice Santiago 4:17 que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Como el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por eso se le aplica toda esta verdad que nosotros acabamos de mencionar. Así que mi amigo, le invitamos, si usted lo que no se ha suscrito, suscríbase. Y si ya usted está suscrito, no se olvide de compartir este mensaje, para que no vaya a ser que otro se pierda por falta de esta luz y la sangre de esa persona caiga sobre usted. Somos llamados para hacer luz, no para esconder la luz ni quedarnos con ella. Así que Dios le guarde una vez más y será hasta la próxima. Fue un placer para su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel presentar este mensaje
salvo para siempre salvo, pero no aunque peque, deliberadamente, claro está. Bye.